Bueno, en esta ocasión nos piden hallar una base para W. W sería este conjunto. Es un conjunto de polinomios. Miremos aquí este polinomio ax a la 2, bx más c. Es un polinomio de grado 2. Entonces, nos dice que estos polinomios pertenecen a W y pertenecen a P sub 2, o sea, vienen de P sub 2, que sería el espacio vectorial. Este sería el espacio vectorial que vamos a trabajar, con el que vamos a trabajar. Y los elementos de W tienen esta condición, nos dice que la componente en B es igual a menos C, o sea, esta de aquí, esta de acá. Bueno, nos piden hallar una base, bien, una base, la subrayo ahí. Entonces, recordemos, voy a escribirlo por acá, recordemos que la definición de base hay que tenerla muy presente, y es que para que sea base, para que un conjunto de vectores sea base, debe cumplir dos condiciones. Que ese conjunto de vectores que están aquí debe generar al conjunto. En este caso, en nuestro conjunto sería W, o sea que debemos encontrar unos vectores que logren generar a W. Y que además esos vectores que encontremos ahí son LI, sean linealmente independientes. Deben cumplirse esas dos condiciones, ¿sí? Debemos garantizar eso. Entonces, vamos primero con la parte del generado. Vamos a ver cómo se hallaría. La solución la podemos hacer así para este tipo de ejercicios. Tomamos el vector genérico, en este caso es polinomios. Lo tomamos tal cual. Y trabajamos con la condición de W, ¿sí? Porque miren, bajo esta condición, o sea, estamos diciendo que no son todos los elementos de P sub 2, sino un subconjunto de P sub 2, que sería en este caso un subespacio. Pero bueno, la condición de W es B igual a menos C y la reemplazamos aquí. Nos viene quedando así. Sería A menos C, X más C, ¿sí? Vamos allá a la parte del generado. Bueno, empezamos a trabajar aquí y lo que podemos hacer es separar, distribuir esta X en estos dos términos. Nos quedaría AX menos CX más C. Ahora lo que debes hacer es asociar, agrupar los términos que tienen la A en este caso, la A, y los que tienen la C, porque la B ha desaparecido porque la hemos sustituido aquí. Entonces agrupamos estas dos de acá. Y las de acá podemos dejarlas así, menos CX más C, ¿sí? Recuerda, las agrupamos en este caso, ¿no? Las que tienen A y las que tienen C. Y factorizamos la A, en este caso sería A, factor común, que haría X a la 2 más X más C, aquí sería menos X y más 1. Bueno, entonces aquí nos han quedado estos dos de aquí. Este es un vector de P sub 2 y este también es un vector de P sub 2. Recordemos que cuando hablamos de P sub 2, de este espacio vectorial son polinomios de grado menor o igual a 2, o sea que aquí estarían el polinomio 0, estarían polinomios de grado 1 y polinomio máximo de grado 2, o sea P sub 2. Por eso podemos afirmar que este de aquí que es de grado 1 también pertenece a P sub 2 y este de aquí. Pues resulta que cuando podemos armar este vector genérico, voy a explicarlo aquí, cuando nosotros podemos expresar este vector genérico de esta forma, estos vectores que nos quedan aquí generarían, o sea, miren, lo hemos expresado aquí como una combinación lineal, generarían a este vector genérico que es el que pertenece a W bajo esta condición. Entonces, esos dos vectores generan a W. Entonces, coloquémoslo así, de esta manera, coloquémoslo en otro color. Sería los vectores X a la 2 más X, coma, este sería otro vector, menos X más 1,
Este sería un conjunto de dos vectores. Estos dos vectores generan AW. Bueno, entonces ya hemos encontrado dos vectores que generan AW. Lo podemos escribir así, o si quieres lo puedes escribir así. W es igual al generado de esos dos vectores. A veces también se escribe con esta nomenclatura, es como creo que lo escribí mal aquí, de esta manera, y lo podemos escribir así. Este símbolo ya significa que es el generado, o sea, nos ahorramos esta escritura aquí, pero él significa lo mismo, sino que pues dependiendo del libro del autor, pues lo escriben así, pero todo significa lo mismo. Bueno, ya tenemos dos vectores que generen a W, ¿sí? Pero pues todavía no podemos decir que esos dos vectores de una son base, ¿no? Debemos garantizar que esos dos vectores ahora que sean LI, ¿sí? Si te hubiera dado un solo vector que genere, que lo hubiera generado, entonces pues sí podríamos decir de una que es LI, porque está solo. Pero como aquí hay dos, yo recomendaría hacer el procedimiento pues de que sea LI. Ahora, si a manera de simple inspección ves que son LI, pues de una vez lo afirmas y al afirmar que son LI ya tendrías dos vectores, en este caso que sean base para W. Entonces ahora vamos a mirar si son LI. Vamos a ver, veamos, escribámoslo así. Veamos si estos vectores son linealmente independientes. Entonces vamos a tomar la combinación lineal y lo vamos a igualar al vector 0, ¿sí? Vamos a utilizar la definición de LI y LI-LD, que deberíamos armar la combinación. Vamos a tomar escalares, entonces, a ver, aquí sería, tomemos los alfa, tomemos letras griegas, alfa más beta menos x más 1, igualado al vector 0, que sería el vector 0 de p sub 2. ¿Sí? Bueno, aquí separamos, hacemos distributiva del escalar. Recuerda que estos de aquí son escalares y la idea es encontrar estos escalares. El escalar alfa y beta, vamos a ver qué nos da. Nos quedaría así. Aquí nos quedaría de una vez menos, voy a colocarlo con negativo, menos beta x más beta, igualado al vector 0, ¿sí? Agrupamos aquí los que tienen, bueno, solamente quedaría agrupamos los que tienen la x y el término independiente que sería solo beta. Esto igualado al vector 0 de p sub 2. De aquí tenemos que obtener un sistema de ecuaciones, entonces podemos obtener, o sea, lo que estamos diciendo aquí es que este polinomio de acá es un polinomio de grado 2, mira, x a la 2, x y el término independiente. Estamos afirmando que este polinomio del lado izquierdo de la igualdad es igual a este polinomio de acá, el polinomio 0. Así que si son iguales, deben ser iguales sus coeficientes, o sea que este de aquí debe ser igual a este coeficiente. Quiere decir que alfa es igual a 0. El segundo coeficiente, que sería alfa menos beta, es igual a 0 y beta es igual a 0. Bien, de aquí pues obtenemos ya, o sea, no hay nada que hacer nada más, ahí ya está la solución. Alfa es igual a 0, beta es igual a 0 y pues aquí coincide. 0 menos 0 pues nos da 0. Bien, alfa y beta sobre todo pues era lo que necesitamos encontrar. Alfa y beta nos dan ceros. De acuerdo a esa definición de L y LD, entonces, si los escalares, después de armar esa combinación lineal, igualar al vector 0, los escalares resulta que nos dan ceros, entonces nosotros podemos afirmar que son los vectores que estamos trabajando, los vectores candidatos a una base, entonces efectivamente son LI, linealmente independientes.
Bien. Por lo tanto, pues tenemos las dos condiciones de base, generan y además son LI. Así que entonces podemos decir, ya para finalizar, sería bueno escribirlo, ¿no? Entonces, estos dos vectores, a ver, recordémoslos, x a la 2 más x y menos x más 1, x a la 2 más x y menos x más 1, esos son los dos vectores. Ya habíamos mirado que sí generan y además son LI, entonces esos dos vectores son una base o forman una base, son una base para nuestro W, para ese conjunto W. Ok, bueno, y ahí terminaríamos el ejercicio. Eso era lo que te quería compartir hoy. Espero haberme hecho entender y que te haya sido muy útil esta explicación. Te agradezco la atención, el interactuar en el canal y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.